salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Buenas noches en este 11 de mayo del 24 capítulos. Comenzamos antes de que empezara el otoño, las cuarentenas, y nosotros pocos días después. Se están cayendo las hojas, los pajaritos parecieran que se están volando, cada vez quedan menos pajaritos y quedan menos historias, o tenemos muchas historias. Hay muchas historias y creo que nos tenemos que esforzar para que las 1001 noches puedan seguir entusiasmándolo a ustedes. Y estas estrofas del himno, cuando veo las efemérides, me hacen ver en qué año fue sancionada. Y resulta que fue sancionado en 1813, en lo que fue llamado la Asamblea Constituyente del año 13, 1813, que así como lo dice su nombre, tenía el objetivo de sancionar la independencia y la Constitución para las Provincias Unidas del Río de la Plata. No lo pudo hacer porque comenzaron a jugarse demasiados intereses en ese momento, pero marcó un hito fundamental en la organización del país. Y así como se aprueba el himno como marcha patria, se aprueba también el sello que dice acá aprobado y que luego constituyó nuestro escudo nacional. Dos hechos. Tercer hecho, la independencia no era únicamente la declaración que se hace en 1816, eso lo sabemos, sino ir logrando distintas facetas. Otra faceta fue que se acuña la primera moneda nacional que dice en paz y libertad y Provincias Unidas del Río de la Plata. Teníamos escudo, teníamos himno, teníamos bandera, pero faltaban muchos valores. Y la Asamblea del año 13 también marcó hitos en estos valores, democráticos, podemos decir. Al plantear la libertad de vientres, que significaba que todos aquellos hijos de mujeres esclavas iban a ser libres en nuestro país. Y al mismo tiempo sanciona que se abole la esclavitud. ¿Y qué significa esto? Que todos aquellos esclavos que pisaban la tierra de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por el solo hecho de pisarlas, ya eran libres. Y al mismo tiempo se abole la tortura como método de confesión y aún los latigazos que recibían los niños en las escuelas.
como también se plantea la abolición de los impuestos para los aborígenes, que era una manera de sojuzgarlos, y al mismo tiempo se plantea que se eliminan los títulos de nobleza. Esto implica que teníamos moneda, teníamos escudo, íbamos hacia una república, desaparecían las monarquías, y se iba estableciendo una especie de país. Tal es así que termina en ese momento, delegada por el triunvirato, creando el directorio en el cual la autoridad máxima era una persona, y desde ese momento la autoridad máxima en el país, elegida de distintas maneras, es unipersonal. Por eso no podía dejar de referirme a este hecho histórico que fue la Asamblea del año 13, que comienza en el 31 de enero de 1813, y nombrar a algunas personas que lo integraron, como Monteagudo, como Alvear, como Posadas. Y bueno, de ahí comenzamos a marchar como país, en base a esta constitución ética que se hizo en la Argentina. También, dentro de lo que tenemos que plantearnos, es que en estos días, el 9, prácticamente se abrió el primer pecho para hacer la anastomosis aórtico-torácica y hacer, a través del doctor René Favaloro en Estados Unidos, la revolución de la cirugía cardíaca, y que termina posteriormente con los bypass y los stem. Bueno, queda también pendiente, creo que fue en el año 1974, cuando Nelson Mandela, un líder negro que había estado prisionero durante 30 años por los no me sale la palabra, por las autoridades de Sudáfrica, llega a elecciones libres y una actitud pacifista, gana el gobierno, y es la primera vez que en Sudáfrica hay un gobierno manejado por un negro. Bien, esto en definitiva es el análisis de lo que son las efemérides y lo que representa para nosotros el pasado. También tenemos que plantearnos el presente, y vemos cómo paulatinamente la cuarentena se va liberando, vamos saliendo de esa casi depresión que lo habíamos tenido, y se van dando con justo derecho la posibilidad de comprar en otros horarios, de poder visitar a nuestros familiares, y bueno, también que en definitiva esta noche hemos incorporado a otro personaje más al equipo, que va a ser el musicalizador que nos acompaña online. ¿Y quién será este musicalizador? Ya lo veremos, y a quien que adivine se ganará 10 cubrebocas. No tenemos mensajes, solamente reflexiones. Mejor dicho, tenemos muchos mensajes, pero que los vamos a sintetizar, que dicen, como siempre, cuántas cosas vamos aprendiendo y recordando. Perdón, cuando dije que no tenemos mensaje, vamos a tratar de obviar las personas, el nombre de las personas, porque nos parece redundante que lo hagamos. La verdad que cada noche que pasa se pone más lindo, y muy linda noche de historias para recordar. Esto como tema para ingresar en la parte médica, y esta noche voy a hablar fundamentalmente del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque nos pareció prudente tratar enfermedades, pero sabiendo algo de la normalidad de que tenemos. Y hablar de la normalidad es explicar
cómo funcionan los distintos aparatos para que después de ahí podamos hablar de las enfermedades. Así como no hay un aparato digestivo, hay un aparato respiratorio, un aparato circulatorio, un aparato locomotor, etc. Hoy, el aparato digestivo. El aparato digestivo comienza por la boca. La boca tiene la lengua, tiene los dientes y como dato adicional, tener una buena dentadura implica preparar los alimentos, masticarlos y comenzarlos a destruir para preparar el bolo alimentario en buenas condiciones. Los que son ganaderos saben que cuando una vaca es vieja, tiene poca dentadura y eso hace de que la vaca sea flaca, no puede comer bien. En los humanos, la mala preparación del bolo alimentario también implica el inicio de un proceso de mala digestión. Masticado el alimento, las glándulas salivales que están acá, las parótidas, las sublinguales que nos dan la saliva, humedecen, no son agua, tienen sustancias que comienzan a procesar los alimentos. Entonces los trituramos, hay sustancias que van procesando los alimentos. Tener una buena deglución, o sea, hacer una presión negativa para poder mandar el bolo alimentario a través del esófago, boca, glándulas salivales, a través del esófago, hasta el estómago. Pero al medio, acá, en esta zona, en la zona en que se une el esófago con el estómago, hay unas válvulas que a nosotros nos impiden o nos benefician cuando tomamos un poquito de agua o que comemos y después nos acostamos boca abajo, que la comida o el líquido no vuelva al esófago. Esto no ocurre muchas veces en los niños cuando esa válvula, el cardias, no funciona bien y entonces se hace lo que se llama la regurgitación, el reflujo gastroesofágico muy frecuente en esta época en los niños y que provoca molestias y dolores. Vamos al estómago. El estómago tiene el jugo gástrico. El jugo gástrico, voy a ver si lo tengo mejor acá, lo voy a marcar, este es el estómago. O sea, este es el esófago, por detrás continúa, acá donde dije que estaba la válvula, continúa y llegamos al estómago. El estómago tiene jugos gástricos que son ácidos. Por eso, cuando regurgitamos, tenemos una acidez que nos llega hasta la garganta. Estos jugos gástricos, que son ácidos, como dije recién, comienzan un proceso químico de desnaturalización de los alimentos. Comienza, iniciado por la boca, el proceso de la digestión. Se mueven. Imaginémonos que esto es una fábrica. Nuestro organismo es una fábrica. Aquella gente que a lo mejor trabajó en la confección recordará cómo venía el rollo de tela, pasaba por el corte sería la boca, cringui, 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 pasaba posteriormente por el estómago, en este caso por los que seguían, digamos, desarmando la tela, haciendo el proceso de digestión. Continuamos con el bolo alimentario y acá hay una gran masa que es el hígado. El hígado al cual cuando le damos mucha comida de golpe nos provoca el patatúy y tenemos un vómito. Pero el hígado tiene la enorme función de fabricar una sustancia que es la bilis, que es el detergente que usan las amas de casa para disolver las grasas. Señora, si usted está
escuchando, la bilis es el detergente que diluye las grasas y ahí hace que las grasas empiecen a digerir. Por eso cuando hay cálculos en la vesícula, nosotros le prohibimos las grasas, porque hacen contraerse violentamente a la vesícula y da el ataque de hígado. Luego continuaré a lo mejor con alguna enfermedad si nos da el tiempo. Y ahí, del estómago, continúa, voy a hacer esto, es más gráfico, continúa hacia el intestino delgado. El intestino delgado, para los que les gustan las vísceras de animales, las achuras, son los chinchulines. Vamos a darle un nombre. Una persona tiene aproximadamente 6 metros de chinchulines. No tiene 1 centímetro. Se comienza por lo que se llama el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y ahí es donde se sigue desnaturalizando y disminuyendo en complejidad la comida. Pero al mismo tiempo, como del hígado salió la bilis, que estaba en la vesícula, si no está operado, hay otro elemento de suma importancia, que acá no lo vemos, en el personaje no está, es el páncreas. El páncreas tiene el jugo pancreático, que así como la bilis disolvió las grasas, el páncreas, que segrega entre 1,5 litros y 3 litros de jugo pancreático por día, es mucho, no es un chorrito, primero neutraliza la acidez del jugo gástrico y ahí comienza otro proceso de desnaturalización, o sea, de digestión de los alimentos. Favorece a través de las enzimas la destrucción de los hidratos de carbono, es decir, del pan que comemos, que son hidratos de carbono, de la papa, porque son hidratos de carbono, del azúcar, y comienza la digestión de esos elementos que, asociado a lo que había iniciado la bilis, hace que los alimentos se vayan preparando para su asimilación. Comenzamos con las glándulas salivales, el hígado, el jugo pancreático y pasamos al intestino delgado, los chinchulines. En los chinchulines, el intestino delgado, que es exactamente igual que el de la vaca, que lo conocemos todo, ahí se comienza el proceso de asimilación de la comida. Todo aquello que fue digerido se comienza a absorber, todos los alimentos, y pasan a través de la pared del intestino estos alimentos y van hacia el hígado de nuevo a través de un sistema circulatorio que se llama el sistema porta. Aquellos que vieron cómo el programa, cuando conversé sobre el tema de la planta, del oxígeno y del aparato circulatorio, también es muy similar este aparato circulatorio que tenemos en el abdomen, pero en vez de recoger oxígeno, recoge alimentos. Y en vez de ir a la sangre, en vez de ir al corazón para ser distribuida oxigenada, vuelve al hígado. Y cuando vuelve al hígado, ¿para qué vuelve al hígado? Para que a través de esas sustancias pequeñas, minúsculas, que fueron el glucógeno, etcétera, que no interesan el nombre, vuelvan a sintetizarse lo que los individuos, los humanos, precisamos para vivir. Y el hígado se acumula. Por eso, cuando comemos de más, el hígado se pone graso, muchos tendrán el hígado graso, etcétera. Posteriormente queda un remanente en el intestino que va pasando al intestino grueso, que en la punta del intestino grueso lo primero es el ciego, el apéndice, el intestino grueso, el ilion, el recto y el ano, por donde termina la excreción de los alimentos. Todas estas zonas pueden tener su patología.
Me voy a referir, por ejemplo, a los tumores de intestino grueso, los tumores que pueden ser pólipos, pueden ser benignos, o aquellos grupos familiares que tienen una posibilidad de tener un tumor en el intestino grueso. Le aclaro que estos tumores, operados el 99% y tomado a tiempo, se curan. Hay muchísimos tumores que hoy curamos. Tenemos una pregunta. Sí, ¿Sí? sí. Muy bien. Una pregunta que dice: cuando tomás agua o comes que te ahogás, ¿por dónde se va el líquido o la comida? Yo vivo ahogándome, dice nuestra amiga que pregunta. O sea, las causas por las cuales no se provoca la presión negativa que precisamos para que salga de la boca hacia el esófago, y lo voy a ejemplificar, esto, ¿Cómo? cuando trago, A ver. tomo agua, Sí. trago, cierro la boca, hago una presión negativa para que vaya hacia el esófago. Entonces, una causal puede ser un mal cierre bucal, porque le pasa a la gente que tiene parálisis facial, que no puede hacer una presión negativa. Acá, en esta zona, nosotros tenemos lo que se une la parte del aparato digestivo con el aparato respiratorio. Y ahí hay una especie de válvula que se llama la epiglotis, que cierra y abre uno u otro, derivando cuando respiramos el aire hacia los pulmones, y cuando tragamos cierra el aire de los pulmones y tragamos y va al esófago. De ahí hacia abajo ya es tránsito. Muy posiblemente también, pero se da más que nada en los niños, que hay un reflujo que viene desde el estómago, y a veces esas dos corrientes, esas dos presiones, la presión que viene desde la boca o la presión que viene en el estómago, ya estoy hablando de enfermedad, hace que haya tos y haya dificultad para deglutir. Eso sería a grandes rasgos las alteraciones mecánicas. Hay trastornos, porque todo esto es automático, nadie sabemos, ni nadie abrimos, ni cerramos la epiglotis, ni hacemos nada. Es decir, todo esto es automático. Y es tan automático que cuando prácticamente era la observación, el método y la investigación era muy rudimentaria, hubo un científico, Pavlov, que comenzó a ver cómo era el proceso digestivo. Y tomó un perro al cual acostumbró en forma diaria que comiera a determinada hora. Posteriormente hizo una derivación gástrica, y ese perro, a la hora que tenía que comer, tenía mayor secreción de jugo gástrico. El perro de Pavlov. Es decir, interviene tanto la mente en la producción, en la digestión de los alimentos, como el propio mecanismo digestivo. Hay muchas enfermedades. Yo creo que el tiempo es tirano. Y hablé de la normalidad y no quiero hablar de patologías, pero ¿por qué empecé el tema de la alimentación? Porque todo lo que nosotros masticamos proviene de las plantas. Cuando digo esto, lo digo en serio, todo, absolutamente todo. Porque aunque comamos carne, ese carnívoro, ese animal, perdón, que fue herbívoro, una vaca, se alimentó de un vegetal. El cerdo que comemos también se alimenta de vegetales, del grano de maíz, del speller de soja. Los pescados que el 90% consumimos y que también le echan los alimentos balanceados, lo que comen los perros. Los propios pescados que no están alimentados por alimentos balanceados comen el plancton, así se llama, de los ríos y demás, y viene fundamentalmente de un proceso que es la generación de energía. Y nosotros, que somos 45 millones de argentinos y que alimentamos a casi 500 millones de personas, tenemos la absoluta responsabilidad de continuar fabricando alimentos
Y por eso, en esta fábrica que somos, en esta pampa húmeda, tan beneficiosa, tan potente, no se logra exclusivamente con los favores de la naturaleza. Es necesario la capacitación, es necesario el esfuerzo, es necesario estudiar. Y por eso, hoy, 11 de mayo, acá en las 1001 noches, en el día del coronavirus, el decano de los ingenieros agrónomos, el primero, el decano, el más viejo, perdóneme, Justo Gutiérrez, pero usted es el decano, el que prácticamente vivió todo un proceso de aumento de la producción, y por eso justo me alegro que puedas brindar esta noche algunas de tus apreciaciones, de tus experiencias personales y de cómo ves el mundo que nos rodea, porque vos no te vas a quedar igual que yo exclusivamente en producir alimentos, sino tenés posiciones políticas también. Bueno, buenas noches a todos, gracias Petizo por la invitación. Eso de decano, viste, por ahí te queda, no te cae tan bien, pero es un poco así porque, digamos, cuando yo tomé la decisión, prácticamente son 50 años, era una cosa rara ser ingeniero agrónomo. Si bien, digamos, mi historia, yo siempre soy hijo de productores agropecuarios, chacareros, yo soy en el fondo chacarero. Y inclusive mi primaria la hice en la escuela de campo y después vine al secundario acá, en una época muy especial, con toda una historia, los directores de la escuela que estaba acá pegado a este edificio peleaban por un alumno. Bueno, y tuvimos la oportunidad. Soy la octava promoción de acá del secundario y cuando yo entro a la facultad de Rosario, recién los primeros estaban en quinto año, o sea que soy también muy cerca de esos, sexta, séptima de la facultad. Por lo tanto era... Pionero, nuestra carrera era así. Y poder haber vuelto a Wilray y poder haber vivido acá en Wilray, ejercer la profesión, poder haber criado mis hijos, de haber hecho una familia, y bueno, y después el orgullo de también que los hijos pudieron hacer una carrera universitaria que es importante. Uno siguió lo mío, lo otro por el lado de también de lo biológico, y eso es muy importante, o sea, de haber podido formar un grupo familiar y haber vivido acá, o sea, como profesional del 76 acá son 44 años, y así fuera de cámara estaba diciendo, y seguimos pagando la matrícula porque seguimos ejerciendo esto, que es muy importante. Tenemos que pensar, dice, ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde salimos? O sea, yo cuando curso en la facultad, nosotros teníamos me parece que era algo así como 74, 75, y si yo hablo de esos años, también vivimos una historia de una época muy controvertida, la nuestra. Una de las cosas que teníamos, una materia se llamaba oleaginosas. Y había una hoja al final de todo el apunte que se llamaba soja. Una hoja De un libro. Soja. Era lo que veíamos, algo, no sé qué decía, que era una leguminosa, que fijaba nitrógeno. Eso fue año 74, usábamos cuarto año, y bueno, cuando ya vine a los 2 años ya empezaba a ver acá, hubo pioneros, hubo pioneros de la soja. No sé si fue Slover o fue algún otro, pero fueron los pioneros con la soja.
vivimos todo un proceso, hasta un cambio rotundo. Pasamos de mover los suelos 2 veces, 3 veces, a trabajar con siembra directamente, sin ninguna remoción. Y cosas, digamos, sojas que nosotros utilizábamos en un momento, hoy serían imposibles, y la tecnología se fue incorporando. Esa tecnología que se fue incorporando también vino porque, digamos, tiene todo un significado económico. Y es como una torta. Perdón, justo que me dicen Sí. que no se escucha. Bueno, No sé por qué. A ver, ¿puedes seguir hablando? ¿Pueden? Sí. ¿Se escucha? ¿sí? ¿Se puede escuchar? ¿Se escucha? ¿No se escuchan o no se escuchan? Qué raro. No se escucha. No se escucha. Qué raro. ¿Se escucha? ¿Nos pueden decir si se escucha, por favor? ¿Se escucha? Se escucha, no se escucha, se escucha, no se escucha. Marta, ahí te estoy. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Bueno. Perfecto. Bueno, Perfecto. Cualquier cosa nos avisan, ¿eh? Estamos acá pendientes. No Sí. vamos a dejar de hablar ni un segundo. Bueno, No se preocupen, seguimos. Entonces, la agricultura es una torta de cual hay muchos interesados en esto. Y dentro de los que están interesados están desde los gobiernos, las multinacionales, gente con buenas intenciones, gente con malas intenciones. Entonces, en realidad es un combo que uno por momento ni se daba cuenta cómo venía. Vimos el proceso de éxodo rural más grande que tuvo la República Argentina, cuando la gente dejó los campos. Y eso tiene un montón de análisis, entre ellos que la generación que le correspondía asumir el trabajo le interesó otros elementos, otros lugares. Entonces, a veces decimos, no, pero la gente se fue. Pero el que se fue era gente que necesitaba hasta la salud. Vino a asegurarse la salud cerca del Zanco. Y quedó una generación ahí que nos faltó y que no lo vimos. Que lo podemos a veces referenciar pasados los años. ¿Y a dónde llegamos? Después vimos en un momento la biotecnología metido en los cultivos, en maíz, en soja. La biotecnología que se vendió como la solución al hambre del mundo. Mi opinión es que en el balance no ha resuelto demasiado. Ni siquiera en este momento está resolviendo demasiado cosas. Lo cual, inclusive, por ejemplo, para dar un ejemplo, hay veces que se nos vende una semilla con un cambio tecnológico, la incorporación de un gen. Ese gen no da ningún resultado, pero igual lo tenemos que pagar. Y se pagan en dólares. O sea, un poco más o menos, digamos, todos los cambios que han ido ocurriendo. Y lo que decía Petizo, 50 millones, 45 millones de personas, y nosotros pusimos 50 millones de maíz, 50 millones estoy hablando de toneladas de soja, 20 de trigo. Entonces, realmente, el aporte que se hace, ¿y qué se hace? Estamos fijando dióxido de carbono. En última instancia, él estuvo, Petizo, hablando estos días de la fotosíntesis del oxígeno, y entonces yo así como, esas cosas que uno no se... Cuando hablamos del oxígeno, ¿por qué el oxígeno? Porque en realidad las plantas tienen la capacidad de romper la molécula de agua. Nosotros podemos agarrar cualquier molécula de agua, la podemos agarrar con un martillo, pero no la va a romper, y ellos son capaces de romper. El oxígeno no le sirve a la planta y lo larga al medio.
y toma el dióxido de carbono y fija el dióxido de carbono. Y nos hicieron las cosas bien en cuanto, porque nosotros somos fijadores de dióxido de carbono, porque estamos haciendo agricultura y a veces no le damos importancia a la agricultura como fijadores de dióxido de carbono, o sea, bajamos los niveles de contaminación. Como dicen que cuando hacemos ganadería contaminamos con metano. La vaca no libera dióxido de carbono, libera metano. Pero también hay reacciones de fijación de metano. En un momento, algunos países estaban decididos a pagar por el bono de fijación de carbono. Sí. Después esas cosas, porque nosotros fuimos, yo no, pero hubo otros colegas que lo vieron antes, uno lo vio después, no se enganchan en los triunfos en ese caso, que el cambio de la siembra convencional a la siembra directa, con el uso de los rastrojos y demás, eso ha mejorado muchísimo los niveles de fijación de carbono. También trajo esto aparejado, cosas que trajeron aparejadas, que son el uso, y en algunos casos abusos, de ciertos insumos con un fin de producir por producir. Cuando nosotros lo ponemos en un balance, ¿de dónde lo analizamos? ¿Desde el punto de vista económico? ¿Sacar un quintal más o un quintal menos? Y a veces debemos y deberíamos pensar en una palabra que no se ha pasado de moda, que es la palabra ética. En esta cuarentena que uno hoy tiene la posibilidad de acceder a distintas charlas, un colega que es un especialista en este tema, que es el ingeniero Carrancio, habló 1 hora y media sobre aplicación, sobre los productos, etcétera, etcétera. ¿Pero en qué terminó? En que si no ponemos un poco de ética en todo esto, para producir, para hacer aplicaciones, para vender, para comprar, no vamos a ir a ninguna parte. Porque después aparecen cuestiones como malezas que no las podemos combatir, insectos que se hacen casi difícil de controlar, y un tema que en las plantas también le sucede, como nos sucede a los humanos, son las enfermedades. El tema de las enfermedades, tiene una connotación económica impresionante. Es impresionante. Pero sí la parte buena es todo lo que uno puede llegar a aprender. Y haciendo así a veces un paralelo con las enfermedades de las personas, o sea, las plantas tienen virus, tienen hongos, posiblemente lo más problemático, tienen insectos que lo atacan, tienen bacterias. Nosotros que vemos en el campo, por ejemplo, el tema de bacterias no se habla demasiado porque sería muy difícil darle antibiótico a las plantas. Ya hay algo, pero es muy poco. Con los virus son la resistencia, no hay otra. Y con los hongos, como se pueden hacer controles, hay juegos de dinero, entonces están todos mucho más alerta, tan cautelosos. Pero hay una palabra que ahora se empezó a usar y que por ahí no se explica mucho, es el tema de las mutaciones. O sea que una planta o una persona tiene 2 tipos de los ácidos que son los que llevan a la herencia, que es el ADN y el ARN. Y ellos, en estos pequeños bacterias, hongo y demás, pueden cambiar. O sea, cuando cambia algo dentro de ellos,
que son los genes, se producen las famosas mutaciones. Entonces algo que era bonito pasó a ser malo. O al revés, también se puede dar una mutación y uno buscarla porque va a ser la planta que va a tener la mayor producción. No siempre las mutaciones, los cambios dentro de los genomas de las plantas, o sea, dentro, son malos. A veces lo difícil es encontrar la parte buena. Entonces, muchas veces, a veces cuando se habla ahora que un montón de ciertas malezas que se volvieron resistentes, no, hicimos macana, esa es la verdad. Debemos asumir que hicimos macana. Posiblemente alguna de esas plantas, a través del estudio de su mapa genético, podamos encontrar algún gen que lo podamos utilizar para un cultivo y nos sirva. ¿Por qué tenemos que mirar todo negativo? Justo pegaste un pantallazo de casi 40 o 50 años y cuando yo te dije que vinieras, a lo cual accediste gustoso y que no te gustó que te dijera decano, yo también soy casi decano y podríamos hablar días y horas de nuestras propias experiencias. Creo que el pantallazo primario ha sido este y esperemos que no siga la cuarentena, pero que sí podamos seguir, porque creo que todos los invitados que quedaron con cosas por decir, porque si hay algo que acá hacemos es dejar que la gente hable, no coartar para nada la expresión. Pero han llegado sugerencias, cuando uno hizo el sondeo, de que nos hablaras, aunque sea sintéticamente, alguna pequeña cosa sobre los insecticidas, el mal uso, el buen uso, qué es banda verde, qué es banda roja, qué es banda azul, y así también qué se está haciendo para controlar la salud de los humanos en lo que es la buena aplicación o mala aplicación de herbicidas y insecticidas. Es un tema que realmente es... Un capítulo. Sí, es un capítulo. Podríamos hablar, digamos... Yo medio me apoyo en mi hijo, porque está muy metido en esto y es bastante conocedor del tema. Y después todo lo que hemos vivido. Entonces, cuando hablamos de agroquímicos, podemos decir agroquímicos, que serían los químicos que se usan en el campo. ¿Cuáles son? Desde inoculantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas y demás. Cuando yo empecé a trabajar en el año 78, que uno de los motivos por el cual empecé a trabajar, porque se había hecho una ley que se llama la Ley de Agroquímicos, año 78, vamos a hablar, en el cual se debía hacer, debía llevarse libros de venta, de compra, tipo así como más o menos en la farmacia. Entonces había un control. Los equipos de fumigar debían inscribirse, debían llevarse un libro de control. Después las cosas fueron cambiando, se fueron diluyendo y ahora se vuelve a retomar. Hay gente que lo ha tomado como criticar, ponerse en las antípodas, como una forma de vida. A veces uno lee ciertas cosas y no lo puede creer. Y yo creo que hay una palabra, siempre busco, resumo en una palabra. Este tema, ¿cómo se resume? Con la palabra educación. Punto, una sola, educación. La educación es la que nos permite entender de cómo funcionan los productos, de cómo se deben aplicar, cuál es el camino a recorrer. Porque si no,
empezamos a hablar y hablamos Sin lógica. sin lógica, sin sentido. No es nada raro, pero a veces tomamos porque alguien nos dijo, y la mala intención, inclusive de gente muy preparada, porque en realidad están jugando. Hay organizaciones ecologistas pagadas por las empresas a nivel mundial para que hagan algunos despelotes para después le dan unos beneficios y todas esas cosas. Lo hemos vivido. Hoy, y lo decimos así, en este pueblo empezamos a organizarnos. Y yo creo que estamos casi, digamos, un grupo importante, que estamos bastante de acuerdo en hacer las cosas bien. No por la señora que está sentada en la vereda, sino por todos. Por ellos, por los chicos, por mis nietos, por mis hijos, por los que van a venir. ¿Podemos hacer las cosas bien? Sí podemos hacer las cosas bien. Podemos utilizar, digamos, tenemos una zona demarcada donde tenemos que usar productos de banda verde. Ahora explico lo de las bandas. Tenemos un supervisor, tenemos en la comuna un supervisor al cual hay que pagar, pero que también no está garantizado. Una persona que va, controla los equipos, porque vos podés usar el producto más inocuo y mal pasado es un desastre. O un producto muy malo, bien pasado, no es tan desastre. La gente tiene que entrar dentro de ciertos límites que es la ley. O sea, los profesionales tienen que tener matrícula, tienen que hacer los cursos, la gente que va arriba de los equipos tienen que hacer los cursos, y los dueños de campo, los que están cerca de la localidad, también tienen que saber que son responsables, por más que lo hayan alquilado el campo. Eso a veces también nos cuesta. O sea, el que yo tengo 10 hectáreas, yo las alquilo. No importa si vos la alquilaste, vos sos el responsable, porque vos sos el dueño. De ahí salió el producto. Y podemos mejorar muchísimo, pero siempre con esta palabra que yo la vuelvo a repetir, la voy a repetir hasta el cansancio: la educación para todos. Hoy una pregunta que me hicieron hacia la vez pasar dice, se quejan porque fumigan y después, bueno, cuando viene el dengue, la gente quiere que fumiguen. Bueno, debemos también, los que van a hacer el tratamiento para el dengue, también deben ser cuidadosos. Los que ponen RAI también tienen que mirar, porque es un insecticida. Es un insecticida el RAI. No es tan tóxico o menos tóxico, más tóxico que lo que estamos usando en el campo. Entonces, cuidemos eso. El otro día se produce, con esto de la cuarentena y con que hay que desinfectar, el intendente de Pergamino metió un equipo de pulverizar del campo adentro de la ciudad. ¿En qué terminaron? Terminan muy mal porque están dentro de una declaración que hizo un juez federal, que es Villafuerte Russo, de que hay una zona de exclusión, que hay 4.000 hectáreas que no se pueden trabajar, que no se pueden aplicar productos. Pero para llegar a eso, yo no lo conozco a Villafuerte Russo, lo sé nombrar, lo sentí nombrar. Hicieron muchas macanas. Entonces, en esto estamos todos involucrados. Desde la gente debemos ser respetuosos del otro. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Sí. Tengo una pregunta. Yo también tengo una. ¿La aceptás? Sí, como ¿Sí? que no. Bueno. Lo que no sé, yo no digo ¿Se lo que vas a no. poder contestar? Bueno. No lo habíamos acordado esto, que le íbamos a hacer preguntas, pero te la transfiero, a ver. ¿Es bueno que estén almacenados en el pueblo los herbicidas? ¿Es perjudicial para la salud, digamos? Yo lo que diría, hay una reglamentación de cómo deben estar almacenados.
sea, que tiene que ser el lugar, que tiene que tener un tipo de ventilación, un tipo de piso, tiene que tener el lugar porque si hay un problema en un envase, tiene que ser evacuado eso, tiene que tener los medios para, ante cualquier accidente, para que eso sea solucionado. Eso lo dice la ley. Si está dentro de la ley, no hay ningún problema. Si está dentro de la ley. Ahora, si es un galpón cualquiera y demás, eso no está en la ley. Pero hay normas que cumplir. Entonces uno puede decir si tiene que estar acá dentro del pueblo o afuera. Si están afuera y no cumplen y se produce un incendio, tienen que evacuar a Wilray. No hay adentro afuera. Ahora, una acotación. Otra pregunta. No, pará. pero yo- No, la tuya. La Ahora mía, sí, tu la pregunta. mía es una pregunta y una acotación. Villafuerte Russo, el juez, si no me equivoco, es de San Nicolás. Sí, señor. Sí, señor. Tiene un gran componente ideológico contra el campo. ¿Por qué? Porque fue el que hace poco tiempo, ahora cosa de 8 meses o 7 meses, le reabrió la causa a los que había cerrado en el 2008, con el tema del corte de ruta cuando se hizo la famosa 125. Tiene procesados después de haber terminado los juicios, reabrió las causas y la gente que estuvo en defensa del productor agropecuario en aquel famoso 2008 con la 125 está procesada y todavía están inhibidas y no pueden salir del país. Ese es Villafuerte Russo, con lo cual te aclaro la posición de las 4.000 hectáreas, que es, si lo hablamos, en mi opinión justo, si es como vos lo planteás, que se puede, si lo mismo nos pasa a los médicos. Los médicos tenemos que saber, cuando damos un medicamento, que puede producir efectos colaterales. Por eso no podemos ser absolutamente irresponsables. Y tenemos nuestras sanciones en caso de que nos equivoquemos. Y acá sí se aplica la ley, y se discute la ley, y se aplica como corresponde. ¿Hay riesgos ciertos para la salud de la gente? Si se aplica. Si se aplica, se hacen las cosas bien, los riesgos son mínimos. Claro, como cualquier actividad. En esta provincia de Santa Fe, Sí. hay un montón de proyectos para modificar la ley de agroquímicos que traería la aplicación, la venta, etcétera. Nuestros cuerpos legislativos se encargan todos los años de hacerlos caer. Y ahí van toda la banda, por intereses, porque hay intereses. Otra, en el campo, otra cosa que falta, es la ley de semilla, reconocimiento de la propiedad intelectual. ¿Por qué no se va a reconocer la propiedad intelectual? Sí, señor. Bueno, y todos los años otra vez, todos los modifican, todos opinan, pero entonces quedamos en... Perdón, la propiedad intelectual, a lo que se refiere justo, es lo mismo que nos pasa a nosotros si no reconociéramos la propiedad intelectual de aquellas personas que escribieron las letras, escribieron la música y nosotros no pagáramos, como no lo hacemos, pero siguiéramos en el error de emitir cosas que pertenecen a otras personas. Y por eso usamos los mecanismos de emitir cosas que no están protegidas por la ley y por la propiedad intelectual. Si alguien invirtió en conocimiento y lo sancionó y lo aprobó, debe cobrar, porque si no, no hay investigación posible. Lo que yo había dejado pendiente hoy Sí. es cuando nosotros estamos frente a un producto y cómo la clasificación, hay clasificaciones que son muy estrictas, 5 categorías, y lo utilizamos para el común, para poder diferenciarlo, son los colores. Cuando nosotros tenemos un producto banda verde, son productos de baja toxicidad, que hay muy poca probabilidad que produzca problemas.
Los bandas azules, alguna probabilidad. Después vienen los amarillos y los rojos. Cuando estamos los rojos, indudable que en la cercanía del pueblo, eso sí, no deben estar almacenados, no se deben aplicar. Cuando se aplica, se tienen que aplicar con una cierta cantidad de reglas, porque produciría, si se van hacia una fuente de agua, una contaminación grandísima, que en otras épocas, yo que soy de la primera época, los utilizamos. En aquel momento los productos eran Paratión, eran monocrotofos, eran banda roja. Tenían una ventaja en su uso. La gente se cuidaba. Se cuidaba. Estaba muy preocupada. Y se cuidaba porque sabía que cualquier error era una bestialidad, por supuesto. Pero sí que la gente se cuidaba porque la toxicidad era terrible. Con media cucharita ya estaba. Jóvenes, viejos, niños, 11 de mayo, casi 50 minutos de emisión, 50, no, casi 60, que llevamos casi la hora. Para mí fue interesantísimo, espero que para ustedes también lo haya sido. Sé que quedaron muchos interrogantes, sé justo que te quedaron muchas cosas y que, bueno, estás invitado para una próxima entrevista porque se ha sentado en las bases nada más de una comunicación. Igualmente a todos aquellos que vinieron, los hemos invitado para próximas entrevistas. Mañana no viene ninguno, no repetimos todavía. No viene ninguno, viene otra persona. Porque si hablo de invitaciones que se repiten, no, mañana viene una persona nueva, que es muy interesante. Y vamos a hablar de otro aparato, el aparato auditivo. Es el aparato que vamos a hablar. Estimados amigos, a los 60 minutos de haber empezado esta transmisión, que para nosotros fue cortísima, nos despedimos. Hasta mañana y muchas gracias, Justo, por esta explicación. No, por favor. Gracias, Justo. Gracias, Justo. Gracias, Bueno. Justo. Quédate acá, vamos a tener que escuchar la música que nos hace falta, que nos da el corte final. Y nos vamos a sacar una foto que no nos hemos sacado prácticamente nunca con los invitados.